Vamos a meditar en la palabra del Señor en esa mañana. Hemos hablado las últimas semanas sobre el amor paternal de Dios y el tema de hoy es la paternidad de Dios y la salud emocional. Es un tema muy relevante y muy importante para nuestras vidas porque de cierta manera nosotros estamos viviendo días donde las emociones han sido puestas en el debate público, ¿cierto? La pregunta que todos nosotros nos hacemos ahora saliendo de ese contexto de confinamiento es cómo enfrentamos las angustias de la vida, cómo enfrentamos las tensiones emocionales, cómo enfrentamos incluso los desafíos de la salud mental. Y bueno, el ser humano siempre tuvo problemas emocionales. La emoción no nació ahora, en 2022, ¿cierto? El ser humano siempre ha tenido luchas con sus emociones. Y la Biblia obviamente contempla gran parte de su estructura, de su contenido, a hablar al corazón que sufre. Es por eso que nosotros tenemos los salmos. Los salmos son oraciones en gran medida de personas sufriendo, de personas derramando su corazón delante de Dios, de personas quejándose, incluso sin entender lo que le estaba pasando. Tenemos también los proverbios que hablan al corazón de una otra manera, hablando sobre cómo tomar decisiones sabias. Tenemos el Eclesiastés que habla desde la perspectiva de la persona que está viviendo una temporada, un momento de escepticismo en la vida. Tenemos el libro de Job que habla sobre cómo enfrentar las crisis, los dolores, las injusticias sin saber las causas. Por lo tanto, la Biblia nos enseña cómo enfrentar las angustias. El tema es que nosotros somos una generación que se está caracterizando como ser hipersensible. No me entiendan mal, por hipersensible queremos referirnos a la idea de que todos nosotros condicionamos a la esfera de los sentimientos y no a la esfera necesariamente de la verdad. Todo es definido como bueno o malo de acuerdo a cómo yo me siento con eso. Y eso ha generado también una crisis de cómo me debo sentir, cómo me siento yo, qué tan importante es lo que yo siento y cómo trato eso, ¿cierto? Nosotros, dentro de esa generación hipersensible, empezamos a cuestionar todo desde la perspectiva de lo que me hace feliz y de lo que me hace sentir bien. Y ustedes ya escucharon esa expresión. Haz lo que te haga sentir bien. Siga tu corazón. Si te hace feliz, es correcto. Y obviamente que eso históricamente se ha considerado como una falacia. Porque hay gente que es feliz matando gente y eso no significa que sea correcto, ¿cierto? Entonces en sí mismo vemos un problema ahí. El punto aquí es cómo tratamos entonces el corazón, cómo manejamos el tema de las emociones, cómo debemos manejar el tema de las emociones desde la perspectiva bíblica. Nosotros nos preguntamos muchas veces, ¿qué hago yo para sentirme bien? Teniendo yo como meta o como centro yo mismo de toda la existencia. Como si el mundo debiera conspirar a mi favor. Y me da lata que el mundo no conspire a mi favor. Me da lata que todas las cosas a mí no me ayuden a sentir más realizado, más feliz, más aceptado. Y a veces nosotros sufrimos porque no sabemos cómo manejar adecuadamente nuestra relación, nuestras emociones. Es ahí donde muchos ven al mundo como su enemigo. El mundo me hace mal, el mundo me hace daño. Y yo tengo que entonces cambiar el mundo para que el mundo funcione de tal manera a hacer con que yo me sienta bien. Nuestra lucha emocional es obviamente resultado de ese desajuste emocional y espiritual. La espiritualidad va a definir su emocionalidad, necesariamente. El ser humano bíblicamente es tratado como una unidad. Nosotros en nuestros días tratamos de segmentar vida profesional, vida familiar, vida emocional, como si fueran carriles separados. Pero Dios nos creó como una unidad, es una sola cosa. Lo que adoramos y lo que comemos están vinculados.
Entonces lo que hacemos acá y lo que vamos a hacer cuando lleguemos a nuestras casas, ojalá, y almorzar, están vinculados. Nuestra ética laboral y nuestra ética espiritual están sumamente vinculadas una a la otra. Somos una unidad y debemos entender así la Biblia como la Biblia nos enseña. Ahora, ¿de qué manera la paternidad de Dios, de qué manera Dios, como nuestro Padre, como nuestro Dios, nos ayuda a enfrentar los altibajos, las crisis, los problemas de nuestra salud emocional? Y eso es lo que nosotros queremos hacer hoy día. Nosotros queremos conversar sobre la salud emocional desde la perspectiva del Salmo 91, que es el salmo que vamos a leer ahora, un salmo muy conocido. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda, 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos sus caminos. Con sus propias manos te levantarán, para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré, porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré de muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Un salmo hermosísimo, de autor desconocido. Algunos dicen que fue David, otros dicen que fue Moisés, porque el Salmo 90 fue de Moisés. Pero es una poesía. Este texto es una poesía que debe ser interpretado como una poesía que expresa una verdad profunda y que es sumamente actual. Es la respuesta de Dios al caos que nosotros vivimos. ¿Cómo Dios entonces responde? A la luz de esta poesía, a la luz de ese salmo, de ese texto bíblico, vamos a meditar sobre cuál es la respuesta de Dios al caos emocional que vivimos. Primeramente, el salmo comienza diciéndonos que esconderse en Dios es la única alternativa frente a las angustias de la vida. Esa primera sesión está ahí entre los versículos de 1 a 4, que él dice, ¿no es cierto?, los que viven aquí al abrigo del Altísimo, eso lo pone el Leví, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge, es decir, descansa a la sombra del Todopoderoso. Ese versículo primero es como el título, como la idea central que va a conducir todo lo que viene enseguida. Y nosotros encontramos ahí, primeramente, esa idea de esa metáfora de Dios como un abrigo. Y dice, Dios es algo en el cual yo me abrigo, donde me acojo bajo sus sombras. Esa metáfora que él utiliza en esos primeros 4 versículos, la metáfora del castillo, vamos a decir así, y la metáfora de la gallina. No sé si nunca te diste cuenta, pero él hizo una metáfora de Dios como si fuera una gallina que protege a sus pollitos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir aquí el autor bíblico? Él se refiere a Dios como lugar de refugio, donde encontremos seguridad. Y fíjate que a veces nosotros vemos a Dios de una manera funcional y no relacional. La salud emocional, la salud para nuestro corazón, comienza cuando empecemos a ver a Dios a partir de una perspectiva relacional y no funcional. Dios no es un medio para que tú te sientas bien. Dios es la misma dicha y la misma paz, porque es una relación en la cual uno se instala, habita, vive
se esconde. Esconderse en Dios es la única alternativa para las angustias de la vida. Y él muestra a Dios como un lugar, un castillo fuerte. Porque la metáfora que él utiliza es coherente con el mundo en el cual vivía, ¿cierto? De un mundo con las ciudades amuralladas, donde uno, para protegerse, no había policía, no había derecho civil, no había justicia, no. El que se protegía mejor vivía, el que no moría, ¿cierto? Entonces, él compara las crisis con los ataques de los enemigos. Normalmente los salmos se personifica los problemas. Entonces, él habla del enemigo, del impío, como si fueran personas, pero son realmente problemas, ¿cierto? Y él muestra a Dios como ese castillo fuerte, ese lugar de protección, que por estar ahí dentro, las flechas no me llegarán, los ataques no me alcanzarán, porque yo estoy protegido. Y después compara a Dios como una gallina, ¿cierto? Porque dice, solo Él puede librarte de las trampas del cazador. Ahí haciendo una alusión al mundo animal, como si nosotros fuéramos pollitos indefensos. Y Él nos protege ¿cómo? Bajo sus alas. Él mismo se instala entre nosotros y el peligro. Él mismo se instala entre nosotros y el problema. No es que Él encuentre una solución o tercerizada, una tercia parte o un otro elemento que Él va a mandar. No, Él mismo es la mismísima protección. Entonces, lo que esos textos dicen acá, esos primeros 4 versículos, primero es reconocer una realidad, de que nosotros estamos viviendo bajo ataque, de que la vida es así. En la vida vamos a tener problemas, dificultades, crisis, presupone esa realidad. Pero es interesante porque ese caos en el cual nosotros vivimos no nos va a consumir cuando nosotros estamos protegidos, acobijados dentro de esa esfera de la relación con Él. Ambas metáforas dicen lo mismo, que los que se refugian en Dios descansan. ¿Cuántos están agotados de las luchas, de los problemas, de la incertidumbre, del caos? Arregló aquí, se echó a perder ahí. Solucionó esto, se complicó allá. Y vamos así viviendo, vamos así viviendo día tras día, resolviendo problema tras problema. Como se dice en la jerga, no sé si se dice acá también en Chile, matando un león por día. Como cada día surge un nuevo problema, y uno está agotado. Problema en el matrimonio, problema en el trabajo, problema en la salud, y es el primo, el sobrino, el tío que está enfermo también, y hay problema aquí, y ahora esto, y otro quedó cesante, y uno queda así, con la cabeza de ese porte y no puede descansar. El Señor dice, escóndanse en mí, porque aquí hay descanso. Él se pone entre nosotros y los problemas. Esa es la metáfora que Él utiliza para que comencemos el proceso de sanidad emocional, esconderse en Dios. Debemos entender, eso es la única alternativa frente a las angustias. Pero el versículo 5 a 8 sigue. En esos versículos Él va a cambiar un poco la metáfora, ¿cierto? Él comienza con la expresión, no temerás el terror de la noche. Esa idea de no temerás es la que coordina todos los 3 versículos del 5 a 8, ¿cierto? No tener temor, hablando directamente a que en medio a las angustias que nosotros vivimos, somos colmados, somos llenos de una serie de temores y terrores que nos afligen, de personas que no pueden dormir en paz porque está con el corazón, con la mente cuando no es un desespero, es una desesperación real. Y entonces el Señor nos dice en esos versículos que esconderse en Dios es lo que nos va a dar paz en medio al caos. Nosotros queremos que Dios apague el fuego. Y el Señor nos dice, no, el fuego no te va a quemar. Pero no sé, no es así que yo quiero. Yo quiero que el mundo sea así como que resuelva paz global en el mundo, que resuelva todo, que no tenga problemas. El Señor dice, no, vas a tener problemas, pero vas a tener lo que es más importante, paz, en medio del caos en el cual el mundo está. Y es interesante porque no temerás es el orden que Dios nos da, o la proyección que Dios nos da aquí. Lo que claramente es una condición del corazón, un sentimiento, o sea, no tener temor. Y uno dice, pero ¿cómo coordino eso? ¿Cómo no tengo temor?
Y Él va a explicar cómo no tener temor acá, ¿cierto? Primero Él dice que no vas a temer y hace siempre, como es típico en los salmos, en la poesía hebrea, siempre Él utiliza el sistema de dos líneas, ¿cierto? Él dice, no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. Es un paralelismo que a veces hace un contraste, como es el caso acá, o a veces hace una ampliación. Aquí Él hace un contraste del terror de la noche. El terror de la noche sirve para mostrar ese ataque de los enemigos en la oscuridad, los ataques que nos llegan sin que nosotros percibamos, los que están ocultos, las cosas que nosotros no sabemos, los que nos pueden pasar y que nos pueden pillar, y mucha gente está en angustia por el temor de cosas que sospecha y que puede pasar y no sé cómo voy a reaccionar. Es como andar por un callejón oscuro, el temor a un portonazo, simbólicamente. Uno está ahí y no sabe si de repente pasando por esa calle, ahora se puede, ¿no? A las 3 de la mañana, si en la esquina de allá me va a surgir un tipo con un arma, ¿qué es lo que me puede hacer? El terror de la incertidumbre, que a muchos le provoca un dolor profundo en el corazón. Él dice, no temerás el terror de la noche, pero tampoco vas a temer la flecha que vuela de día. Es decir, los ataques que yo sé que existen, pero que son muy difíciles de esquivar. Yo veo, yo entiendo, sé que estamos en pelea, sé que están tirando flechas para acá, pero que son problemas que nosotros vivimos, que son conocidos, pero también son problemas así como que yo no sé cómo protegerme, que literalmente nos pillan volando bajo. Son problemas que yo sé que se veía venir y se vino. Y muchas veces nosotros estamos ahí en esa tensión, porque cuando Él dice no temerás, la idea es exactamente de no vas a estar bajo esa tensión que te provoca miedo. ¿Por qué? Porque Dios te va a proteger de lo que no ves y de lo que ves, de lo oculto y de lo visto. Fíjense que, ¿cómo controlo a mi corazón? ¿Cómo digo a mi corazón que no tema? La certeza de la protección de Dios a cosas que yo no veo y a cosas que yo veo. Y Él expande eso en el versículo 4. Dice, ni la peste que acecha en las sombras, la misma lógica de la noche, ni la plaga que destruye el mediodía. Peste y plaga aquí utiliza la misma idea. La idea es no solamente de problemas provocados por personas, sino que problemas que no son provocados por personas en sí, sino que son temores y males de la vida, como en el caso aquí las enfermedades, ¿cierto? No vas a temer ni una enfermedad invisible, ni la que tú conoces. Y es interesante, la idea no es simplemente de no tener enfermedad, y eso es importante que entendamos. El texto no está diciendo, mira, no te va a pasar nada, vas a pasar la vida así como blanca paloma y nunca te va a atingir nada. No es eso. Tenemos que entender el contexto. Lo que él está hablando es que yo no voy a temer estas cosas, porque sé que Dios está en el control y en mi protección. No voy a temer lo que sea una catástrofe global, como muchos están desesperados porque se acaba el mundo. Con el calentamiento, y que se va a acabar el mundo, vamos a morir. Y otros están desesperados por todos los temores que llenan nuestra alma de cosas que no sabemos cómo hacer. ¿Cuál va a ser la próxima pandemia? ¿Cómo será que el cáncer va a entrar en mí también como entró en mi familia? Y viven en una tensión. El punto acá es que cuando nos escondemos en Dios, tenemos paz en medio al caos. Y podemos estar seguros de que Él nos protegerá. Primeramente, nos protegerá del dominio del terror. Ese es el punto. No significa que no nos enfermaremos nunca. Lo que significa es que, con o sin enfermedad, yo tendré un corazón pacificado. Porque sé quién me protege. Y si algo me llega, no me llegó por una falla en Dios,
Eso es lo que el texto quiere decirnos. Y el texto avanza y dice, podrán caer 1000 a tu izquierda, 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. Uno se acuerda mucho de esos textos, ¿no? Así como que no, a ti te va a pasar. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que el mundo está en un caos. De que sí, las personas están ahí viviendo vidas complejas y Dios nos tiene bajo su mirada. Dios no falla en cuidarnos. Y Dios no nos quita del mundo, pero nos protege del mal. Incluso está en la oración que hizo Jesús, en la oración del Padre Nuestro. No nos saca del mundo, sino que nos protege del mal. Y esa protección es única. Y es interesante porque cuando chico uno quería, y yo pedía a mi mamá, ¿no?, que, no sé, ir a tal parte. ¿Por qué? Porque todos se están yendo. Y ella me decía, pero tú no eres como todo el mundo. Y nos daba lata escuchar eso. Pero tú no eres todos. Todos se están yendo, pero tú no eres todos. Tú eres tú. Y eso es lo que Dios está diciendo acá. Tú no eres como todos. A raíz de una relación personal con Dios, podemos escondernos en Él en medio del caos y encontrar ahí. Y es interesante, ¿no? Porque dice aquí que no tendrás más que abrir bien los ojos y ver a los impíos recibir su merecido. Y uno dice, ¿qué significa eso? Significa que muchos de los problemas que nosotros tenemos en esa vida es que nosotros pasamos por situaciones donde nos sentimos sumamente injusticiados, donde vemos el mundo y decimos, eso está mal. Y esa injusticia a veces nos domina, nos consume y no sabemos cómo traer paz a vemos las noticias de los escándalos, de las violencias y de los crímenes y todo eso, y no sabemos, que la cabeza, de tanto ver la noticia, uno queda con la cabeza de ese porte. Mejor a veces cortar un poco las noticias. Pero lo que dice aquí el texto es que podemos descansar que incluso las injusticias de este mundo sean retribuidas por Dios. ¿Y qué tendré que hacer yo? Nada más ver cómo Dios trae orden al caos. El punto no es lo que tú debes hacer, lo que tú debes sentir. El punto es lo que Dios está haciendo. Él está gobernando, Él está cuidándote a ti, Él está protegiéndote a ti de una forma intensiva. Y más, Él está trayendo orden al caos en el mundo. Por lo tanto, esconderse en Dios es tener paz en medio del caos. Pero el texto avanza y nos muestra que esconderse en Dios también nos ayuda a vencer efectivamente las batallas de la vida, porque la metáfora va cambiando ahora y apunta hacia los problemas, hacia la forma como nosotros enfrentamos a los problemas, ahí en los versículos de 9 a 13. El texto en el versículo 9 dice, ya que has puesto al Señor por tu refugio, es decir, una vez que confiaste en el Señor, dice el versículo 10, ningún mal te habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Es decir, y es importante entender, por ningún mal, estamos hablando de ningún mal desde la perspectiva de Dios. Es decir, nada llegará en tu vida que sea contrario a la voluntad de Dios para ti. Una vez que pusiste tu corazón en Dios, que te refugiaste en Dios, que te escondiste en Dios, no es que no te va a pasar cosas que tú consideras mal, es lo que Él considera mal. Y lo que Él considera mal es exactamente lo que no es según la voluntad de Dios para ti, lo que se opone al plan de Dios para tu vida. Cuando entendemos así, vemos que el mal aquí es exactamente la acción de Satanás, la acción del pecado para destruirte, para destruir tu familia, para destruir tu vida, para quitar tu paz. De eso está hablando acá. Y ahí dice que ningún mal habrá de sobrevenirte. Y es interesante porque se repite la palabra ningún, mostrando que el cuidado de Dios por uno no es a medias. El cuidado de Dios por uno es eficaz. A veces nosotros sufrimos problemas producto de las decisiones impensadas y pecaminosas que tomamos. Y Dios nos permite pasar por estas consecuencias para que aprendamos a recapacitar y a volver a confiar en Él. Pero cuando dice que ningún mal te habrá de sobrevenirte, es para aquellos que han puesto en el Señor como su refugio. Es lo que dice la palabra en otro lado, que todo ayuda bien para aquellos que andan según los propósitos de Dios.
No es que no vas a tener problema, que si vas a postular a un trabajo te van a aceptar, que todos te van a amar, que vas a ser una persona linda, maravillosa, que va a perder peso comiendo, que va a, no sé. No, no es eso. Lo que está hablando el texto es que Dios utilizará incluso las dificultades y las luchas de la vida para que tú seas lo que Él quiere que tú seas, porque eso es lo mejor para ti. Y hay un detalle interesante, porque dice que en el camino, en la vida, en el proyecto de vida que uno tiene, y la idea de esos textos, el versículo 9 al 13, es esa metáfora del camino. ¿Por qué? Porque dice que Él ordenará a tus ángeles que te cuiden en todos sus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces en ninguna piedra. Es decir, hablando del camino, del proyecto de vida, Él está haciendo esa referencia acá y habla de los ángeles. Muchos creen que para cada persona hay un ángel de la guardia que te va a proteger. Pero la Biblia no dice eso. El concepto de ángel son de siervos del Dios Altísimo, que Él utiliza. Y no dice uno ni uno específico, ni uno para cada uno. Él dice en el plural, tantos cuantos sean necesarios. Y es muy interesante esa idea, porque nosotros vemos cómo está nuestra vida. A veces pensamos que estamos mal, pero no nos damos cuenta de lo peor que podríamos haber estado si Dios no hubiese intervenido. En muchos momentos de nuestra historia. Muchos momentos de nuestra historia. ¿Cuántos ya no se habrían ido por haber, no sé, dormido al manejar? Cosas así, ¿cierto? Nosotros no tenemos idea de lo que Dios nos ha librado. Y es muy interesante porque Juan Calvino va a decir algo similar a eso. Dice, considerando nuestra debilidad, por un lado, junto a las asperezas de las dificultades y los espinos que invaden nuestro camino, además de la estupidez que caracteriza nuestro corazón y la sutileza del maligno en armar redes para nuestra destrucción, podemos darnos cuenta de que no damos ni siquiera un paso sin que sus ángeles nos amparen en sus manos de una manera que el curso ordinario de la vida no explicaría. No damos ni siquiera un paso sin que sus ángeles nos amparen por las manos, ayudándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Y quizás alguien puede decir, Dios me dio un libramiento porque yo iba cruzando la calle y no vi el auto pasó a 1 milímetro de mí y no morí. Y todas las veces que cruzaste la calle, que Dios también te protegió, pero no te diste cuenta. Tantas y tantas y tantas cosas. No tenemos idea de cómo Dios nos ha protegido y somos muy mal agradecidos por eso. Debemos nosotros entonces recordar lo que dice el texto aquí. En confiar en el Señor hace con que su cuidado, su protección sea activa. Ellos nos cuidan. Y más, dice que aplastarás al león y la víbora. Y uno dice, ¿qué rayos es eso? A mí me gustan los animales, no quiero pisar en nadie. No es aquí ningún ataque animalista. No, lo que está hablando en ese texto, utilizando la metáfora tanto del león como de la víbora, como cosas distintas. Aquí, déjame volver en eso. Como cosas distintas. Porque por león, la metáfora aquí son todos los problemas que vienen sobre nosotros, que son peligros evidentes, que nos asombran con mucha fuerza y con el cual no podemos luchar. No podrás vencer mano a mano a un león. No importa cuánto tai chi puedas hacer con Rafael, no lo vas a vencer. No, cinturón negro de karate, lo que sea, MMA, el león es naturalmente más fuerte. Y Él nos domina. Está hablando de ese tipo de problema. Dios nos protegerá de tal manera que cuando surjan los problemas, Él nos dará el recurso, las fuerzas. Y aquí es interesante la palabra pisar. La palabra pisar tiene que ver con ejercer dominio. Dominarás, vencerás al león y a la serpiente. Y después repite, utilizando la misma lógica, a las fieras, que serían el leoncillo, el hijo del león, y a las culebras serían, son sinónimos, pero expresan la misma idea. Y la idea de pisar
se repite en la siguiente parte por hollar. Y yo, como no soy chileno, tuve que buscar en el diccionario qué significa hollar. No tengo idea, ¿no? Es pisotear, es aplastar, es lo que se hace, como se hacía, no sé si se hace todavía, para hacer el vino, ¿no? Donde se quedan ahí la gente aplastando la uva, están hollando las uvas. Es decir, él utiliza una palabra diferente para aumentar el énfasis. No solamente vas a vencer totalmente, tanto a los problemas, que son problemas que nos sobrepasan. ¿Por qué? Porque la fuerza no está en nosotros, pero también a los problemas que son como las serpientes, que son astutos, ocultos, que nos sorprenden, que nos atacan de forma inesperada. La serpiente es mucho más chica que un león y tiene un otro tipo de fuerza. ¿Cómo nos ataca la serpiente? De forma furtiva. Nos engaña, nos enreda. Entonces aquí él está hablando de las luchas, las batallas de la vida, porque hay problemas que son problemas gigantescos, deudas impagables, problemas invencibles que yo estoy viendo y no sé cómo reaccionar. Pero hay problemas que me surgen ahí como que por detrás de lo inesperado. Y él dice, encontraremos recursos en Dios para vencer totalmente esto. Pero él termina el texto diciendo eso, diciendo que de una manera personal nosotros debemos entender que la experiencia de esconderse en Dios, ella es sumamente satisfactoria en el sentido también emocional, es decir, de entregar a nuestro corazón la satisfacción, realización en la vida, pero no solamente para esta vida, sino que también para la venidera. Aquí en esta última parte del texto, el autor se hace de profeta y Dios parte como la primera voz aquí. Antes estaba en tercera voz, estaba apuntando de una persona a un tercero, ¿cierto? Aquí no, Dios asume el discurso, asume la palabra y dice, yo lo libraré porque Él se acoge a mí. En otra traducción dice, porque me ha amado. El acoger está vinculado no solamente a abrazar, a descansar, pero también en un aspecto relacional de demostrar a Dios este amor. Se acoge a mí, me ha amado. Y no solamente eso, dice, también lo protegeré porque reconoce mi nombre, o sea, porque me conoce. Esa relación aquí está hablando de cómo una relación personal con Dios conduce a una emocionalidad más sana. Esconderse en Dios es amar a Dios. Esconderse en Dios es no solamente reconocer lo que dice la Biblia, sino que creer en eso. Esconderse en Dios es declarar que no hay en ningún otro lugar salvación para mí. En ningún otro lugar esperanza para mí. En ningún otro lugar voy a encontrar solución para mi corazón hambriento de esperanza, hambriento de paz, hambriento de descanso, hambriento de proyección de vida. En ningún otro lugar voy a encontrar libertad de la esclavitud, de las crisis, de las angustias, de los dolores, de los problemas, de los pecados. Y finalmente, libertad de la muerte eterna. Porque si me muero ahora, ¿hacia dónde voy? Si me muero ahora, ¿cuál es mi destino? Esconderse en Dios es eso. Esconderse en Dios nos da la verdadera experiencia de satisfacción que nosotros tanto buscamos. Porque lo que queremos en la vida es eso. Ese sentido de sentirse realizado, sentirse feliz. Pero es un feliz que como que con la guatita llena, ¿no? Así como que estoy realizado. Y uno que está con la guata llena no quiere pelear con nadie. ¿Sí o no? No, ¿qué quiero pelear con nadie? Es por eso que las reuniones para tomar decisiones de temas importantes muchas veces, sobre todo en el pasado, se decidían en una mesa comiendo. Porque uno está comiendo, uno está más propenso a la paz. Porque, ¿cierto? Estamos ahí, hay pacificación entre nosotros. Satisfacción. ¿Y cómo él muestra la satisfacción? Dice que tú me invocarás, él me invocará,
y yo le responderé. Mostrando esa experiencia de satisfacción a través de la comunicación. Eso se ve en el mundo de la tecnología cuando uno quiere entrar en una página y uno da el clic y automáticamente en microsegundos la página llega. La página funciona. La página te responde. Y lo que dice el texto es que nosotros encontraremos esa realización en la vida porque en el momento de angustia clamaremos a Dios y Él nos responderá. A veces oramos así como si estuviéramos hablando con la pared. Y cuando Dios nos responde, nosotros, ¿nos respondió Dios? ¿Cómo? Pero no era eso lo que yo buscaba. Es falta de fe muchas veces. La experiencia con Dios es una experiencia sumamente satisfactoria en el sentido de la respuesta. Él nos responde. Buscarás y encontrarás respuesta, una respuesta oportuna. Y obviamente, respuesta oportuna en el momento adecuado, en el momento necesitado. Y más, y dice, estaré con Él en los momentos de angustia. Eso es para corregir la idea de que no tendré ningún problema según los versículos anteriores, porque hay gente que toma el versículo separado y dice, no voy a tener ningún problema en la vida, si tengo algún problema en la vida es porque hay algún pecado. No, Él dice, habrá momentos de angustia en tu vida, pero entienda que en esos momentos de angustia, primero, podrás contar con mi respuesta, clamarás y responderé. Segundo, yo mismo estaré ahí. No es que voy a hacer con que, pucha, sigue esos pasos y ojalá te resulte. No, yo mismo estaré contigo en la angustia. La presencia de Dios implica en el cuidado total, completo, perfecto de Dios en medio del caos, porque es Él que nos lleva hacia afuera del hoyo en el cual nosotros estamos. Y trae una solución eficaz. Dice, estaré con el momento, lo libraré. Y es una decisión de Dios, una acción total de Dios. Es Dios que nos libra. Lo libraré y lo llenaré de honores. Y uno se imagina, Dios nos va a dar una medalla, una corona. ¿Qué significa eso? Lo llenaré de honores. Esa idea que él utiliza acá, que obviamente es simbólica, apunta a la experiencia de plenitud dada por Dios por medio de su cuidado. Es la paz en Dios, es el descanso en Dios, es la realización del corazón. De eso está hablando aquí. Pero él va más allá y dice, lo colmaré con muchos años de vida, mostrando la experiencia redentora aquí. ¿De qué manera? ¿Cómo puede decir que lo colmaré con muchos años de vida si hay mucha gente que muere joven, gente buena, gente de Dios, gente que sirve a Dios? ¿Qué quiere decir con eso? Obviamente un lenguaje simbólico en todo lo que está hablando el Salmo. La longevidad era o es bíblicamente un símbolo de la bendición de Dios. Debemos quedarnos con el concepto de la bendición de Dios. Ese es solamente un símbolo metafórico que se utiliza sobre todo en las promesas. No significa en años de vida literal, puede vivir 150 años porque me escondí en Dios. No es así. Tanto de hecho, bueno, casos excepcionales como de Enoc, que es otra cosa, pero nosotros vemos Cristo vivió 33, uno va a decir, pucha, muy poquito, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando literalmente de muchos años de vida, estamos hablando de que en esa misma vida la que nosotros vivimos, sea cuantos sean los años que Dios nos ha dado para vivir, viviremos una vida plena y viviremos plenamente lo que Él tiene diseñado para nosotros. Sean muchos o pocos los años, viviremos en abundancia. ¿Por qué? Porque el concepto permanece, la bendición de Dios está sobre mí. Él me ama, Él me cuida, Él se preocupa de mí. Y más, haré gozar de mi salvación. Aunque la idea de salvación no es totalmente una idea de salvación escatológica, es decir, una salvación al fin del mundo, la salvación en el sentido del alma eterna, es también un indicativo de esta redención que encontramos en Jesús. ¿Cuál es el propósito del cuidado de Dios en nuestras vidas? No solamente para que nos sintamos bien, porque Dios nos cuida, porque Dios nos ama, porque Él hace todo eso. Porque Él es nuestro Redentor. Los problemas emocionales que nosotros enfrentamos en esa vida son consecuencias del pecado al cual Él vino a librarnos. ¿Cuál es la manera de tener el corazón 100% pacificado? Cuando estemos eternamente en la presencia de Dios, en su reino.
Ahí no habrá angustia, ahí no habrá llanto, ahí no habrá dolor, ahí no habrá lamento, ahí no habrá sufrimiento, ahí no habrá ansiedad, ahí no habrá pánico. Experimentaremos un tipo de paz que no conocemos aún, pero que podemos experimentar en microporciones en la medida en que caminamos con Dios. Y podemos experimentar el adelanto de esta paz plena. Eso es lo que el texto nos dice. Podemos encontrar descanso en Dios. Y descanso en Dios es la única posibilidad de descanso que podemos tener en esa vida. Tú puedes tener mucha plata y no va a tener paz en el corazón. Puedes sentirse el tipo más sano del mundo hasta que te pille un tren. Tú puedes ser la persona con el matrimonio más feliz hasta que surja esto, aquello. No hay descanso en las conquistas materiales, en las conquistas profesionales, en las conquistas emocionales. No hay descanso para nuestra alma si no es en Dios. ¿Qué te impide entonces descansar en Dios hoy? El Salmo 42, el versículo 5, él se pregunta, el salmista: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. ¿Qué te impide hoy día de descansar en Dios? Para descansar en Dios debemos dejar a un lado el orgullo de querer arreglar nosotros mismos nuestra propia vida. El orgullo que nos impide de perdonar, el orgullo que nos impide de ser perdonados. Debemos abandonar la fe superficial, la fe que es solamente la fe en el de arriba, una fe que creo pero no sé en qué creo. Creo en Dios pero hasta ahí nomás, que no se transforma en una conducta concreta de entrega a Dios. Una fe que no transforma tu corazón y que no te da paz no es fe. La fe verdadera te da paz. La fe verdadera produce frutos también emocionales. Debemos abandonar también la idolatría del corazón, de estos ídolos funcionales, de estos salvadores funcionales que nosotros levantamos. Si yo consigo tal cosa, seré realizado, seré feliz, seré pleno. Todos esos son ídolos para nuestro corazón. Debemos nosotros entender que la paz y el orden al caos de nuestra vida solo lo da Jesucristo. Cuando yo entrego mi vida a Jesús, cuando creo en Él como mi Señor y Salvador, Él empieza un trabajo de reordenamiento emocional, psíquico, espiritual, financiero, social, sexual, en todas las áreas. Eso es la paz que Dios promete. Vamos a orar. Señor, nosotros te suplicamos que en tu misericordia nos permitas descansar. Sabemos, Señor, que nuestro corazón orgulloso busca refugio en todo menos en ti. Hoy día, Señor, queremos doblegar nuestro corazón a ti. Sabemos que hay muchos problemas por delante, angustias, tensiones, dificultades, pero necesitamos, Señor, descansar en ti. Necesitamos descansar en este cuidado paternal que tienes por nosotros. Sabemos que nos cuidas, nos amas, y sabemos, Señor, que tú nos entregas más que la solución para el problema de ahora. Tú entregas la solución para nuestra misma existencia. Señor, ayúdanos a creer en ti. Si hay algún hermano o hermana que en esa mañana quiere entregar su vida a Jesús, Señor, entra en ese corazón, transforma esa vida, produce, Señor, arrepentimiento, produce, Señor, fe, para que por creer en ti, este hermano, esta hermana pueda descansar hoy. Que nadie, Señor, pueda regresar a su casa con los corazones cansados, porque tú mismo dijiste en tu palabra: todos los que están cansados y trabajados, vengan a mí y encontrarán descanso. Estamos yendo a ti, Señor, para encontrar descanso. Acéptanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.